Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es José Villafaña y les voy a estar hablando un poco sobre el derecho administrativo, las fuentes del derecho administrativo y su clasificación. Para comenzar, tenemos que el concepto es el término fuente surge de una metáfora. Pues, para esto tomamos un ejemplo que es remontarse a las fuentes de un río. Es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra. De manera semejante, quiero decir, es inquirir la fuente de una disposición jurídica, es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. En tal sentido, fuentes del derecho se puede definir como los diferentes procesos por los cuales se origina una ley o norma jurídica. Clasificación de las fuentes del derecho administrativo. Estas fuentes se clasifican de 5 formas: fuentes jurídicas, fuentes reales o materiales, fuentes formales, fuentes directas y fuentes indirectas. Fuentes históricas. Son documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. En la antigüedad, estos documentos eran muy diversos: papiros, pergaminos, tablillas de arcilla, en las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos. Fuentes reales o materiales. Son todos aquellos fenómenos que concurren en mayor o menor medida a la producción de la norma jurídica y que determinan en mayor o menor grado el contenido de la misma. Tales fenómenos son el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo. Fuentes formales. Son todos los procesos de creación de la norma jurídica que dan origen al derecho administrativo y a la configuración del mismo. Fuentes directas. Estas fuentes se subdividen en 3 partes: la legislación, la costumbre y los tratados internacionales. La legislación, en los sistemas jurídicos de derecho escrito, es la norma jurídica que con carácter general y obligatorio resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad al efecto. La costumbre es la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa como obligación. Los tratados internacionales es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados o los organismos internacionales que lo llevan a cabo. Fuentes indirectas. Estas también se subdividen en 3 partes: la jurisprudencia, la doctrina y principios generales del derecho. La jurisprudencia es una institución jurídica que establece los criterios de interpretación o integración de las disposiciones legales que realizan los tribunales judiciales o administrativos facultados por la ley, mediante la reiteración o solución de contradicciones de tesis, y que son la observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente inferiores al que pronunció la tesis jurisprudencial. La doctrina son los estudios, análisis y críticas que los juristas realizan con carácter científico, no solo de los sistemas de derecho positivo, sino del derecho en general. Principio general del derecho. Es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o tácticamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador, suplir las deficiencias o ausencias de la ley u otras fuentes formales. Estos principios son igualdad, libertad y justicia. Para continuar mi exposición, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que vamos a hablar un poco sobre la jerarquía de las fuentes del derecho administrativo. Hablar de la jerarquía de las fuentes del derecho administrativo es precisar o determinar cuáles fuentes están en el máximo grado o posición y qué fuentes le están subordinadas en forma descendentes dentro de un ordenamiento jurídico, a los fines de determinar la preferencia e idoneidad de su aplicabilidad a un caso concreto. De acuerdo a la posición que ocupen dichas fuentes, este grado o posición que ocupen las fuentes viene dado por el valor que en el mismo ordenamiento jurídico le otorgue a dicha fuente. Siendo indiscutible que la Constitución Nacional se encuentra en la cúspide o vértice del ordenamiento jurídico, en consecuencia la jerarquía de las fuentes del derecho administrativo es la siguiente: la Constitución Nacional es la primera; segundo, los tratados internacionales; tercero, los decretos leyes; cuarto, las leyes generales; quinto, los decretos; sexto, los reglamentos; séptimo, la jurisprudencia; octavo, la doctrina; noveno, la analogía; décimo, la costumbre; y décimo primero, los principios generales del derecho. Continuando con mi exposición,
vamos a pasar a la tercera diapositiva. Ahí vamos a encontrar a los análisis de las fuentes del derecho administrativo. Estas se deben analizar cuatro partes, perdón. La Constitución, la ley, la reserva legal y los tratados internacionales. La Constitución es la ley fundamental de un Estado, que tiene superioridad con otras leyes, que define el régimen de los deberes, derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política y social. La ley son normas jurídicas dictadas por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que manda o prohíbe alguna en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción y es de obligatorio cumplimiento. La reserva legal. Ese es el conjunto de materias que de manera exclusiva la Constitución entrega al ámbito de potestades del legislador, excluyendo de sus ámbitos la intervención de otros poderes del Estado. Y por último, los tratados internacionales es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria para los estados que los suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación como acuerdo Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Ahora voy a pasar a la cuarta lámina, que sería los decretos leyes, conceptos, naturaleza jurídica y clasificación de los mismos. Para comenzar, tenemos el concepto que son toda norma con rango de ley que emana por vía de excepción de un órgano que no tiene el poder legislativo, como es el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Presidente de la República con la previa autorización del Poder Legislativo Nacional. Naturaleza jurídica. Los decretos leyes se consideran normas jurídicas por excelencia, con rango de ley nacional, dictada por el Ejecutivo Nacional por motivos de urgencia, previa a la autorización del Poder Legislativo, que debe ser confirmado con posterioridad. Estas se dividen en la siguiente forma: decretos con fuerzas de ley de gobiernos de factos, decretos con fuerza de ley de gobiernos de iure. Estos a su vez se clasifican: decretos con fuerza de ley con posterior habilitación legislativa, decretos con fuerza de ley sobre estados de excepción y restricción de garantías constitucionales, decretos con fuerza de la ley con previa habilitación legislativa y decretos con fuerza de ley propiamente dichos. La siguiente lámina vamos a estar hablando sobre un poco los decretos leyes en Venezuela. Los decretos leyes en Venezuela son normas con rango de ley dictadas por el Poder Ejecutivo. Este poder, representado por el Presidente de la República, solo puede dictar este tipo de leyes previa autorización de la Asamblea Nacional. Aunque requieren de convalidación por parte del Poder Legislativo, habitualmente es un plazo breve. Son posiciones que adopta el Poder Ejecutivo en materias que no son de su competencia, pero sí de la Asamblea Nacional. Ahora bien, por razones extraordinarias o de urgencia, el Poder Legislativo le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de dictar los decretos leyes para poder solventar las dificultades que pueda tener la Asamblea Nacional a la hora de legislar. Perdón. Fundamento legal. El artículo 203 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, última parte para ser más específico, establece: son leyes habilitantes las sanciones por la Asamblea Nacional, por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de las materias que se delegan del presidente o presidenta de la República, con rango y valor de ley. Y el artículo 236 de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 8, establece: son atribuciones del presidente o presidenta de la República dictar previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Para continuar, vamos con la siguiente lámina, donde vamos a hablar sobre los reglamentos. En esta voy a hablar sobre el concepto, la naturaleza jurídica y las clases de reglamento. Como para empezar, encontramos que es la norma jurídica que de rango inferior a la ley, dictada por el órgano
que tiene atribuida potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango. Es una ley en sentido material porque regula, son normas, declaraciones unilaterales emanadas por el presidente. El normativo es sublegal, es general. La naturaleza jurídica. Para la mayoría de los autores y tratadistas del derecho administrativo, el reglamento es un acto de la administración pública, pero no un acto administrativo, propiamente dicho, ya que no es expresión de una función ejecutiva de la administración, sino una función normativa de la administración. Estas se dividen en tres clases: reglamentos autónomos, reglamentos delegados y reglamentos ejecutivos. Reglamentos autónomos son aquellos que existen sin previa ley que los regule, no existen en Venezuela. Reglamentos delegados son aquellas facultades por la ley, pero esta no les establece límite a regular. Estos reglamentos se conocen también como reglamentos con emisión en blanco, no existen en Venezuela. Y por último, reglamentos ejecutivos. Son aquellos que emanan en una autorización legal y la misma ley le señala los límites a regular. Estos son los únicos reglamentos que existen en Venezuela. Para la siguiente lámina encontramos la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria es la prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o instrucciones. No es privativa del Poder Ejecutivo. Otros órganos también pueden ejercerla, así por ejemplo la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, la potestad reglamentaria está radicada principalmente en el Ejecutivo. Entonces, la potestad reglamentaria no es más el poder en virtud del cual los órganos de la administración pública dictan reglamento. En la misma lámina encontramos los órganos revestidos de potestad reglamentaria. Nos preguntamos cuáles son los órganos investidos de potestad reglamentaria en Venezuela, es decir, que tienen atribución para dictar reglamentos. Los reglamentos son normas subordinadas a la ley, que forman parte del ordenamiento jurídico. La potestad reglamentaria está atribuida a órganos que integran el Poder Ejecutivo Nacional, Gobierno Nacional y Administración Pública. La siguiente lámina podemos encontrar que vamos a estar hablando un poco sobre formas y publicaciones de los reglamentos y los decretos. Los reglamentos son normas jurídicas de rango inferior a la ley dictada por órganos que tienen atribuida potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango. Para que produzcan efecto jurídico, deben ser publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y tienen vigencia indefinida hasta que modifiquen por otras normas de mayor o igual rango. Los decretos. Definición. Los decretos, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo, establece que son las decisiones de mayor jerarquía dictadas por el presidente de la República y, en su caso, serán refrendados por aquel o aquellos ministros a quienes corresponda la materia, o por todos, cuando la decisión haya sido tomada en Consejo de Ministros. En el primer caso, el presidente de la República, cuando a su juicio la importancia del asunto lo requiera, podrá ordenar que sea refrendado además por otros ministros. Y para concluir, encontramos en la última lámina las resoluciones y las órdenes o providencias administrativas. La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente y se refiere al ámbito que competencia del servicio. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, las resoluciones son las decisiones de carácter general o particular adoptadas por los ministros por disposición del presidente de la República o por disposición específica de la ley. El último punto, para concluir mi exposición, encontramos las órdenes o providencias administrativas. Las órdenes o providencias administrativas son los
los actos dictados por la administración pública siguen jerarquía a los decretos y las resoluciones y puede ser de carácter general o particular. Ejemplo, los actos dictados por el CENIAT generalmente se denominan providencias. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos las define así. Las decisiones de los órganos de la Administración Pública Nacional, cuando no les corresponda la forma de decreto o resolución conforme a los artículos anteriores, tendrá la denominación de orden o providencia administrativa. Como último punto encontramos las instrucciones o circulares. Las instrucciones o circulares son directrices de actuación dictadas por un órgano administrativo en el ejercicio del poder jerárquico con el fin de establecer los criterios de aplicación e interpretación jurídica internos que en una determinada materia deben de seguir los órganos dependientes. Las instrucciones o circulares administrativas son actos jurídicos de la administración en sentido lato, susceptibles de ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dependiendo básicamente de su contenido. En este sentido, establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. También en su caso podrán adoptar las formas de instrucciones o circulares. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mi video u exposición. Que pasen feliz día.